es siempre extraño cuando uno va haciendo una pieza nueva y pensar cómo se sienta como en el resto del cuerpo de obra, ¿no? Pero sí, las ideas esenciales básicamente es como mi interés por la educación, como esta conexión con la historia de la teoría de conjuntos y como la educación como este arma de doble filo, ¿no? Esa cosa que por un lado emancipa o da la posibilidad de liberación en algún punto de ser educado y de tener esas posibilidades, y al mismo tiempo es como ese adoctrinamiento, ¿no? que viene con la educación. Entonces me interesa como esa doble potencialidad, tanto como de cambio como de reproducción del status quo. Tú empezaste la escuela en un momento difícil de la historia argentina, y entonces sabes que este adoctrinamiento también, o esta educación también se ve sesgada por el régimen que esté. Exacto. Entonces hace una especie de discurso distinto. ¿Cómo es el uso de códigos y cómo lo sientes que se puede generar en esta pieza que estás presentando aquí? A mí creo que lo que me interesa en cuanto a códigos es como una pregunta, si se quiere, que es como una herencia del conceptualismo, que es esa pregunta sobre la relación entre el lenguaje y el arte, ¿verdad? Entonces los códigos visuales siempre me han interesado en ese sentido, y de ahí es porque he trabajado tanto con el tema de la comunicación, como este paralelismo si una obra de arte puede funcionar como comunicativamente. Entonces, como esas son las preguntas. Y en el caso de la pieza aquí, El Tamaño, me parece que hay como una cuestión que me interesa particularmente en relación a todo esto de la formación de significados, que tiene que ver con la relación que entablamos con los objetos y las relaciones que los objetos entablan con nosotros. Y esta pieza como que también toma como una manera de ser de la pieza que es algo con lo que yo he trabajado, que es esta cosa de la activación, como el objeto solo, la sala, sin este grupo de performers que los activa, o este grupo de gente que juega con las formas en la sala o que genera estas composiciones. ¿Qué pasa cuando la sala está sola y qué pasa cuando esos objetos se transforman como parte de ese lenguaje y ellos empiezan a entablar? Entonces, como esa cosa de sostener la pieza y mostrarla y jugar con las piezas de los otros, ¿no? Me parece que se empiezan a transformar en signos. Pero a mí lo que me interesa particularmente de este caso es que, si bien está basado en la teoría de conjuntos y la posibilidad de las transparencias que se generan a través de esas formas geométricas, era como también una exploración de la abstracción y de la capacidad que nosotros tenemos sobre proyectar narrativas sobre las imágenes abstractas. Bueno, y eso pasa un poco con la pieza a la hora de activarla. Es una pieza que resulta, ¿cómo decirlo?, sorpresiva en el sentido que es muy silenciosa. Uno esperaría que cuando tienes 3 o más personas interactuando hay una comunicación verbal, hay ruido, sonidos. Y aquí lo interesante es cómo ellos empiezan a comunicar mediante estas piezas, pero también mediante el movimiento. Al final hay un resultado que yo no vislumbraba, que es una cosa muy coreográfica, de movimiento. Es muy bonito cuando la pieza se reúnen, pero también cuando se desvanece. Es como si hubiera una llamada casi inaudible para el espectador. Y aquí, ¿cómo te sientes cuando de repente a ti como artista la composición de tu pieza cambia? O sea, porque ya es algo que no vas a controlar, o sea, no controlas ni siquiera cuando estás ahí presenciando el performance. Sí. Y es como una sensación distinta. Yo creo que los chicos, el grupo de personas, sí está pensando también estéticamente en dónde dejar la pieza, en dónde no dejar la pieza, pero es como, lo piensen o no lo piensen, eso va a ocurrir. Y es también eso de que te decía, esa capacidad de la mente humana como espectador de proyectar esas narrativas, de proyectar aspectos compositivos sobre esto, como intenciones, si se quiere, compositivas sobre esto. Entonces, si bien como que hay como una especie de falta de control, me parece que lo que actúa como control es ese lenguaje que generamos con el grupo, ¿no? Que es esa serie como de reglas de este juego, que en algún punto son como un mecanismo de control, no pueden, o sea, siempre ponen las piezas como hacia el mismo lado. Hay una serie de reglas que es el lenguaje de la pieza, que es la estructura interna o la sintaxis, lo que le da lógica a la pieza, que es al mismo tiempo lo que controla lo que puede suceder, porque si bien las
combinaciones son infinitas, las posibilidades no son infinitas, hay una serie de reglas. O sea, puedes componer, puedes hacer frases más poéticas o menos poéticas, pero finalmente tienes un grupo de reglas que te lo están creando. Que hay algo performático y enunciativo del pensamiento, que no ocurre a priori, ¿no? No es que yo tengo aquí pensado todo lo que te estoy diciendo, es como lo estoy pensando porque estoy conversando contigo, entonces hay algo de que el pensamiento también ocurre, ¿no? No es algo como que ocurre y ocurre a través de ese lenguaje. Ocurre al enunciarlo. Ocurre al enunciarlo, al como responder al responder al otro. ¿Qué pasa cuando no está nadie viéndola? O sea, que es como esta especie como de promesa de que alguien va a llegar o la va a recibir también. También siempre en casi todo mi trabajo hay como una situación como autorreflexiva de lo que significa ser artista en el mundo de hoy, ¿no? Porque uno está ahí como en el taller haciendo cosas y siempre hay una presencia imaginaria. Como en algún punto del ejercicio es siempre tratar de imaginarse ser otro, ¿no? Como uno hace algo y entonces se imagina, tratar de generar esa distancia para hacerle, suponte, hiciste algo, un objeto, cualquier cosa, y luego lo miras y le preguntas cosas a ese objeto, no desde tu perspectiva de artista, como de decir de las cosas que dice sobre mí, sino como de cómo lo van a ver otros y qué preguntas le van a hacer. Es como muy fantasmagórico, o sea, digamos, no tenía idea de quién iba a ser que lo viera, pero sí hay como una estructura de funcionamiento del museo, ¿no? De saber como cuál es la posición de la sala en ese museo, que es una sala que se transita. O sea, una exposición primero lees y luego ves. Y aquí hay una cosa que funciona muy bien y es esto de ver y luego tratar de entender. Sí. Y creo que tiene mucho que ver en tu trabajo. O sea, aprendemos a través de imágenes, las damos por hecho y nunca reflexionamos si son o no son verdad. Sí. Aprendemos así, entonces... Sobre todo en países nuevos, digamos, del nuevo mundo, como fue Argentina, que es como que fue un país que como nación tiene un mito de origen, ¿verdad? No es, Argentina es como de un día para el otro, no existía y se hizo país. Y como se hizo país había que impartir un imaginario común. Y en eso la educación tuvo como un rol muy importante de crear esas imágenes para que todos nos sintamos parte de, a pesar de que había gente que venía desde muchos, como con la situación entre guerras, desde muchos países distintos. Y entonces era como, tal vez como el metro aquí en México, ¿no? Como esa cosa del pictograma y de la imagen como elemento didáctico. Creo que el arte funciona como, en ese sentido, como lo que decíamos antes, como laboratorio, como posibilidad de metáfora, porque hay una firma. O sea, yo tomo plena responsabilidad de que las formas no sean transparentes, ¿no? Pero no es una conversación anodina entre las formas. Claro.